Mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saludo, soy el licenciado Mario Jesús Gaspar Covarrubias de la ciudad de Veracruz y miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía. El día de hoy comenzamos con el famoso Puente Nacional, a orillas del Camino Real de Veracruz a México. ¿Por qué? Porque ese sitio constituye el enlace. Estamos ahorita justamente en medio de la distancia entre las ciudades de Veracruz y Jalapa. Casi en medio, por una diferencia de solamente 1 kilómetro. De 100 kilómetros estamos en el 49. Pues bien, amigos, se preguntarán, ¿cómo le hago para llegar a Puente Nacional? Bueno, si vienen desde Veracruz, pueden tomar la carretera libre o 140, salen por Tamsa y sin desviarse llegan directamente aquí. Y si vienen también por el lado norte, pueden salir por la carretera rumbo a Cabdel y llegando a Cabdel toman la desviación hacia Tamarindo y de Tamarindo giran como si fueran de regreso a Veracruz y llegan fácilmente al Puente Nacional. Si vienen de Jalapa, solamente tomen la carretera libre 140 y les va a llevar directamente, como si vinieran hacia Veracruz o Paso de Ovejas, les lleva directamente aquí. Pues bien, acompáñenme para que conozcan la historia, la arquitectura, la ingeniería y algunos de los secretos que esconde esta magnífica construcción que conocemos como el Puente del Rey, pero que la gente en la última década le ha puesto el muy bien merecido nombre del rey de todos los puentes en México. Acompáñenme. Muy bien, mis queridos amigos, pues ya estamos aquí, al pie del Puente del Rey. Bueno, lo primero que debemos de saber de esta magnífica construcción es su historia. Nos vamos a remontar al año de 1806, que es cuando se comenzó a construir, y se finalizó hacia 1813, que estuvo totalmente construido. Sin embargo, su historia se remonta mucho antes. ¿Por qué? Bueno, porque ese puente fue la solución que se le dio al problema del cruce del Camino Real frente al pueblo de la Antigua. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se intentaron muchas soluciones, desde pasos de baja profundidad hasta puentes de barcazas que lamentablemente no se adaptaban bien a la fuerza del río y eran siempre destruidos cuando en la época de lluvias subía la creciente. Por lo tanto, se tomó la decisión de hacer un puente lo mejor hecho posible, sin escatimar gastos, para solventar de una vez ese grave problema que afectaba al comercio entre las ciudades de Veracruz y Jalapa. Nos remontamos al año de 1795. En ese año se funda el Consulado de Comerciantes de Veracruz y Jalapa y en su contrato con el rey Carlos IV, en la cláusula número 23, el monarca les pide que a cambio de los derechos de exportación e importación que quedan bajo el cuidado del consulado, ellos construyan un nuevo camino real entre Veracruz y Perote para enlazarlo con la ruta de México-Puebla que ya estaba construida. Y además que vean también de solucionar el problema del cruce del río de la Antigua,
haciendo un puente de primera calidad. Es decir, son dos proyectos importantes que van enlazados. ¿Cómo lo resolvieron los comerciantes? Bueno, pues aportaron los fondos y en el año de 1798 le encargaron ese proyecto al capitán de dragones y ayudante de ingeniero Diego García Conde, quien pasaría a la historia de Veracruz por haber sido el fundador del colegio militar en la fortaleza de Perote. Y siguiendo esa línea del tiempo, durante varios años el Consulado de Veracruz no pudo construir los dos proyectos porque el Consulado de Comerciantes de México se oponía. Esta situación terminó cuando el 19 de febrero de 1803 el virrey entrante José de Iturrigaray ordenó a los dos consulados que cada quien hiciera su propio camino real y su propio puente. El Consulado de México se ocupó de la ruta por Córdoba y Orizaba, y el equivalente al Puente del Rey es el Gran Puente de San Miguel, sobre los ríos del Sumidero y del Metlaca. Por el lado de esta ruta por Jalapa y Perote, se comenzó a trazar el proyecto del Puente del Rey en el año de 1798, pero se llevó a cabo hasta finales de 1806. Pues bien amigos, a finales de 1806 es cuando se elige el sitio donde se va a construir. Se eligió el sitio llamado La Ventilla por un pequeño mesón de viajeros que funcionaba desde el siglo XVI a orillas del Camino Real, que viene desde el área de la Antigua, lo que ahora es Cabdel y Chichicastle. Y un detalle interesante, en el año de 1804 el famoso científico y naturalista Alexander von Humboldt, cuando visita la Nueva España, en su tramo final viniendo desde México, él visita Jalapa, a quien llama la ciudad de las flores, y luego desciende a Veracruz. Cuando él pasa por aquí, él hace también su propio estudio y, apoyando a Diego García Conde, él declara que este sitio de La Ventilla es el ideal para construir el gran puente que va a solventar el cruce sobre el río La Antigua, que los indígenas en el siglo XVI llamaban Huitzilapan o Río de los Colibrís. Aquí nos encontramos a 16 kilómetros río arriba del pueblo de La Antigua. Pues bien, mis queridos amigos, continuamos. ¿Qué más debemos de saber de esa historia? Bueno, la construcción del Puente del Rey comenzó prácticamente en 1807, duró 2 años y se inauguró el 10 de enero de 1808. Ese día finalizaron las pruebas de peso, resistencia y empuje para que el puente fuera declarado apto para el tráfico. Aún estaba incompleto porque le faltaban algunas piezas y componentes, pero ya estaba apto para que fuera cruzado con seguridad. Durante su construcción pasaron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el puente tiene en su arquitectura, es prácticamente como un puente romano, es rectilíneo, no tiene un lomo alzado como los puentes italianos que son así, y se compone de 7 arcos, 3
arcos gemelos de cada lado y el arco central, que es más grande. Y eso permite que tenga una gran estabilidad. Durante la construcción, que ya estaba próxima a terminar, en el verano de 1806, una gran creciente del río destruyó el arco central, que ya estaba casi listo, y obligó a que se tuviera que tomar medidas de seguridad adicionales. ¿Cuáles fueron? Bueno, ahorita las vamos a conocer. Mis queridos amigos, ustedes se preguntarán seguramente por qué era preciso construir un puente tan grande sobre el río La Antigua y qué características tienen los ríos aquí en el sitio de La Ventilla donde se hizo el puente. Bueno, miren, aquí bajamos a la orilla del cruce de dos ríos. Aquí, de este lado ustedes podrán ver lo que es el río Copal, que viene desde Sierra arriba y pasa por el pueblo del Crucero. Y por este lado, aquí donde se ve la corriente con la espuma, estamos viendo lo que es el río La Antigua, que desemboca en el mar y que tiene su origen en el volcán Pico de Orizaba. Bien amigos, aquí estamos en una cuenca, es la unión de los dos ríos y es lo que permite que el río La Antigua también tenga un flujo adicional de agua. El río Copal es un afluente del río La Antigua. Además, este sitio, que se encuentra a la derecha del Gran Puente del Rey, es muy poco conocido. Aquí hay algunas pequeñas pozas donde ustedes pueden venir también para refrescarse, para hacer el día de campo con la familia o con su pareja, y se darán cuenta que está bastante tranquilo. Eso sí, deben tomar precauciones a la hora de sumergirse aquí, porque aquí sí, debido al cruce de corrientes, se forman algunos remolinos y además la profundidad es bastante considerable. ¿Sí? Mis queridos amigos, aquí estamos en el extremo del Puente del Rey, en el extremo sur, y les voy a mostrar algo que muy poca gente conoce de ese puente. Casi todos conocemos la parte de arriba, los arcos, la calzada por donde pasa la carretera 140, pero muy poca gente sabe que aquí al pie del lado sur se encuentra un horno de cal. Imagínense, un horno que produce el conglomerante para la mampostería de piedra del que está hecho el puente, construido justamente junto al puente. Esa gran estructura que ven aquí es lo que queda de ese horno, una pequeña fábrica para producir el conglomerante y mezclarlo con arena y agua. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, porque nos muestra la tecnología que se empleaba en aquella época a nivel industrial, que es tan importante como la tecnología reflejada desde el punto de vista histórico. Y además, también como dato curioso para aquellos que sean del municipio de Puente Nacional, quienes conozcan el paraje de la Cuesta de la Calera, sabrán que ahí quedan los restos de un horno de cal del Camino Real que está casi completo. Este puente data de la misma época, principios del siglo XIX, y por lo tanto nos sirve como un gran referente. Metía la piedra de cal, se calentaba a una temperatura próxima a los 1000 grados y ya pulverizada se mezclaba con agua para que de ese polvo se hiciera la mezcla
para unir la mampostería de piedra bola de río, de piedra sedimentaria, con el que se hace esta estructura que puede durar siglos enteros. Miren. Muy bien, amigos, aquí estamos junto al puente del río Copal. Como pueden ver, también es un puente antiguo de piedra y tiene dos arcos de medio punto. Cada uno mide 12.53 centímetros de ancho, igual que los 6 arcos gemelos del puente del Rey. La arquitectura, como podrán ver en las imágenes, es prácticamente idéntica, y esto se debe a que fue hecho en el mismo periodo en que se hizo el puente del Rey. Mismo periodo, mismo proyecto, mismo constructor, mide aproximadamente 14,5 metros de alto y 90 metros de largo. Bueno, mis queridos amigos, ahora estamos junto al puente del Rey. Miren, este enorme arco que ven aquí tiene 10 metros de ancho. Este arco no forma parte de los arcos que sostienen la calzada por encima del agua. Este arco es una alcantarilla grande, la más grande del camino real entre Veracruz y Perote. Les comento, en el año de 1806, cuando el puente estaba en construcción, una creciente del río destruyó el arco central y eso dilató la inauguración del puente al menos un año, porque hubo que reconstruir todo. Además, la corriente se llevó también a los trabajadores, sus casas provisionales y las herramientas. Cuando el agua bajó, el ingeniero Diego García Conde bajó aquí para examinar la obra y se dio cuenta que el agua se quedaba encajonada sobre el terreno, es decir, no tenía una salida rápida para que bajara el nivel. Y de parte del Consulado de Veracruz se consultó con el virrey y este autorizó al maestro de escultura de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, el famoso Manuel de Tolsá y Sarrión, que en calidad de facultativo bajara aquí al puente para ayudar a Diego García Conde con su experiencia a mejorar el puente, que tuviera más medidas de seguridad. Ambos a caballo recorrieron toda la obra y determinaron hacer esta alcantarilla que no estaba en el proyecto original. Se tuvo que abrir para que en las futuras inundaciones, que son muy frecuentes aquí, el agua que se acumulara de este lado del puente encontrara una gran salida al otro lado del terreno y de esa manera el nivel de la inundación bajara rápidamente. ¿Sí? Por eso ven, es ese arco adicional. Si vemos de los demás puentes del periodo virreinal, muchos de ellos tienen sus arcos reglamentarios, pero muchos tienen también a un lado, tienen un arco pequeño o una alcantarilla pequeña, precisamente para ayudar a que el agua del alto nivel baje rápidamente. Es una medida de seguridad muy importante que ha permitido que el puente del Rey sobreviva a las fuertes inundaciones que aquí se dan todos los años. Bien. Muy bien, amigos míos, miren, aquí estamos junto al puente del Rey, a pocos metros de la gran alcantarilla que les acabo de mostrar. Miren, esta enorme muralla de piedra, que alcanza casi la altura completa del puente, fue hecha después de la gran inundación de 1806. ¿Por qué? Porque Manuel de Tolsá y Diego García Conde, al examinar los daños, se dieron cuenta que el oleaje golpeaba salvajemente la estructura que todavía no estaba seca. Es decir, la mampostería de piedra y la cal todavía no estaban consolidadas y hacían al puente vulnerable al golpe del oleaje. Por lo tanto, hicieron este gran murallón de piedra, miren, que es de una piedra más dura, es mampostería de piedra, pero enorme, grande y recubierta de esa textura negra. Eso permite que el puente resista en los dos extremos.
porque de esa manera no va a perder estabilidad estructural. Y miren, inclusive en la actualidad sigue siendo bastante resistente. Todos los puentes que el Consulado de Veracruz edificó entre los años de 1803 y 1812, cuando duró su gestión acerca de este camino real, hicieron un total de 14 puentes. 11 de ellos están entre Veracruz y Puente Nacional. Los grandes, que tienen 7, 5, 3, 2 arcos, tienen también este murallón. Y eso ha permitido que sobrevivan. ¿Por qué? Porque la parte más importante del puente son los arcos. Si los arcos que están sobre el agua llegan a quebrarse o a colapsar, el puente podemos decir que está muerto. Pero sobreviven los arranques, es decir, los extremos amurallados, lo que posibilita que el puente pueda ser reconstruido. ¿Sí? Por lo tanto, mis queridos amigos, esta medida de seguridad no la van a ver en muchísimos puentes más que en esos de aquí. ¿Por qué? Porque fueron diseñados específicamente para este tipo de ríos. Los ríos del estado de Veracruz suelen ser de baja profundidad, pero en la época de lluvias y más todavía, cuando los huracanes impactan la costa, cada año, en el verano, entre los meses de agosto y octubre, el nivel del agua sube brutalmente y el golpe del oleaje es terrible. Con lo cual, si esos puentes no están protegidos, suelen colapsar en poco tiempo, como pasó con el puente de Paso de Ovejas a partir del año de 1956. ¿Sí? Mis queridos amigos, ya estamos ahora sí dentro del Puente del Rey, dentro del arco número 1 del lado que viene del Palacio Municipal de Puente Nacional. Se preguntarán, ¿qué están haciendo esos grupos de piedras sujetos por alambres? Bueno, lo que estamos viendo en ingeniería civil se suelen llamar gaviones, acumulaciones de piedras que están hechos para proteger las pilastras del puente. Las pilastras vienen siendo esas columnas que sostienen los dos extremos de cada arco. ¿Sí? Son fundamentales para que el puente funcione. Por lo tanto, a partir del huracán Carl de 2010, como medida de seguridad adicional a las que el puente ya trae desde su construcción en el siglo XIX, se decidió proteger las pilastras con gaviones de piedra bolas de río, que están sujetos con alambre. Eso permite que el oleaje no vaya desgastando más todavía lo que son los arcos. También, como medida adicional, en el siglo XIX se decidió que el puente fuera lo más completo posible. ¿Sí? Ese puente es una reminiscencia de la antigua tecnología romana en la provincia de Hispania. ¿Sí?
en el siglo XVI, cuando los españoles llegan navegando hasta aquí a América, esa tecnología de ingeniería civil, de puentes y acueductos, se traspasa junto con ellos y va evolucionando de acuerdo a la geografía de la Nueva España. El Puente del Rey podemos decir que es el resultado final de 300 años de evolución arquitectónica en este país. Amigos míos, estamos aquí en el segundo arco del Puente del Rey. Aquí ya podemos ver cómo el agua penetra a través de él de un extremo a otro. Miren, aquí podemos ver también la aplicación de otra medida de seguridad que tenía el puente, que eran los contrafuertes. Los contrafuertes que son esas grandes columnas de piedra en forma de prisma, con punta afilada hacia afuera. Y están hechos de piedra labrada, es decir, es una piedra muy dura que se adosa a la estructura del puente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función? Cuando los contrafuertes están dispuestos a favor de la corriente, como ven ahorita, hacia allá, reciben el nombre de espolones. Cuando están en contra de la corriente, como pueden ver aquí, que vienen de allá para acá, reciben el nombre de tajamares. ¿Por qué? Bueno, cuando el río crece violentamente, ya sea por tormentas, por huracanes o la propia dinámica con un mayor aporte de agua de lluvia, suele devastar las orillas de los ríos y llevarse constantemente grandes cantidades de piedras y de árboles que son destrozados. Esos árboles en gran cantidad vienen flotando río abajo, siguiendo la corriente, y al llegar a la altura del puente, pueden causar daños si se acumulan. ¿Cómo se pensó desde la época de los romanos que esta clase de puentes pudieran evacuar esos árboles sin necesidad de que el ser humano intervenga? Porque el agua estaría todavía muy alta. Bueno, los tajamares lo que hacen es servir como escudo. Imagínense que aquí viene el árbol flotando, aquí está el tajamar, el árbol se estrella, como el tajamar es muy duro, se parte en dos y las dos mitades, por la fuerza de la corriente, se desvían a los arcos que están a los lados. Se estrella, se parte y se va hacia los lados. De esa manera el puente se autoprotege del impacto de las palizadas. ¿Sí? Y como se podrán dar cuenta con este bellísimo paisaje que tenemos aquí, ahorita que estamos en el mes de julio, el puente ya recibe una mayor cantidad de agua. El mes que viene y sobre todo en septiembre, esto va a estar totalmente inundado. ¿Por qué? Porque es cuando el aporte de lluvias del verano llega al máximo, y si este año tenemos la mala suerte que nos llegue un huracán impactando la costa, es cuando las medidas de seguridad que les acabo de describir van a volver a tomar su gran valor para proteger el Puente del Rey. Muy bien, amigos míos, nos falta conocer dos medidas de seguridad más que tiene el Puente del Rey. Una de ellas es, allá arriba podrán ver unos pequeños tubos de desagüe que están conectados con las bocanas que el puente tiene desde su construcción, porque cuando el agua de lluvia se acumula en la parte alta de la calzada, por donde ahora pasan los automóviles, esa parte del agua también hay que sacarla inmediatamente, porque puede constituir un obstáculo para la tracción de los vehículos. Por lo tanto, hasta antes de 1928, el puente lo sacaba directamente por las bocanas. Conforme el puente se fue modernizando, se le añadieron esos tubos para que el agua salga más rápidamente, a semejanza de como vemos en Veracruz en las casas antiguas, que tienen sus cañones para que el agua de las azoteas caiga directamente hacia abajo. La otra medida también que contribuye a este efecto de evacuar el agua es la propia inclinación del puente.
La parte alta se encuentra acá del lado de la cabecera municipal y lo podrán ver claramente en las imágenes aéreas como el puente prácticamente baja aquí al centro del río y luego suavemente por su calzada se dirige al terreno más bajo, que se dirige hacia San José y con rumbo hacia Paso de Ovejas. También algo que no les he contado acerca de este maravilloso puente. ¿Por qué le dicen el rey de todos los puentes? Bueno, porque es el mayor puente de arcos de piedra que se hizo durante el periodo de la Nueva España. Mide 302 metros con 17 centímetros de largo, de los cuales 192 metros corresponden a la parte propiamente del puente, cruzando el río. El puente tiene dos secciones, una parte recta, que es la que estamos viendo aquí, y luego una curva grande que permite que el puente gire justamente en dirección norte para enfilarse hacia Jalapa. ¿Sí? Si el puente se hubiera hecho únicamente recto, tendrían que haber demolido prácticamente el cerro de San Fernando que se encuentra justamente enfrente del palacio. ¿Sí? Precisamente por todo eso que les he explicado, es que el puente del Rey es el más grande, el más fuerte, es uno de los más seguros, ya tiene más de 200 años de existencia y además, ahorita les voy a comentar el verdadero secreto por el cual este hermoso puente ha sobrevivido más allá de los 200 años, que es el límite de vida útil que suelen tener los puentes de este tipo. Acompáñenme acá a la orilla del río. Muy bien, amigos, fíjense bien lo que les voy a mostrar. El puente cruza durante 192 metros lo que es el ancho del río de la Antigua. Y ustedes se preguntarán cómo es que el puente aguanta la fuerza de la corriente. ¿Por qué no se ha colapsado como le pasa a otros? Bueno, les comento que este puente y todos los de su tipo, que son una familia de 11 grandes puentes, el secreto de su estabilidad radica en la base, en la parte que se encuentra sumergida bajo el agua y que a veces, en algunos días, si ustedes sobrevuelan un dron o un avión que pase por encima, podrán ver una banqueta de piedra sobre la cual está asentada toda la estructura. Es decir, el puente no es una colección de partes separadas, sino es una pieza única asentada sobre una banqueta de piedra larga, lo cual asegura estabilidad estructural en caso de un sismo, en caso de que el golpe del agua sea demasiado fuerte. La fuerza cinética se disipa porque no encuentra partes móviles ni separadas. El puente es inmensamente fuerte. Y además, esta banqueta de piedra se debe a como una de las grandes lecciones de ingeniería de los antiguos romanos, que dejaron su herencia en Hispania y la pasaron hacia América. Cuando se construye un puente de este tipo, la parte que va bajo el agua se tiene que excavar hasta encontrar la roca firme, y previamente se tienen que hacer estudios sobre el nivel del agua para determinar cuál es el máximo que se alcanza y poder hacer el puente unos metros más arriba en previsión de que algún día crezca más. Estos estudios son básicos en ingeniería civil. El ingeniero Diego García Conde los hizo años antes de hacer el puente para tener la seguridad que cumpliera con lo que el Consulado de Veracruz requería. Con esto, mis queridos amigos, terminamos esta visita aquí al Puente del Rey, que espero que les haya gustado. Es nuestro primer capítulo de Aventuras en el Tiempo y les pido no dejen de seguirnos porque vamos a tener más salidas, más viajes, exploraciones. Les voy a enseñar muchísimas cosas más que gracias a Dios, nuestro Señor, me ha permitido conocerlos en los 20 años que tengo dedicado como explorador de la historia aquí en México. Muchas gracias y que Dios les bendiga.